Pues le agradezco su tiempo y su generosidad al abogado Jaime René Guerra González. Don Jaime René es abogado de Alonso Ancira, usted lo sabe, este empresario directivo de Altos Hornos de México que está detenido en Mallorca, en España. Abogado, muchas gracias por la confianza. ¿Por qué no me actualiza la situación jurídica de don Alonso Ancira? ¿Qué va a pasar con él? Él no quiere la extradición. ¿Cómo está? Bueno, pues primeramente un saludo para usted y para todos los escuchas. Mire usted, ya ahorita está todavía en la comisaría de Palma de Mallorca, no ha sido trasladado, con motivo de una ficha roja, que definitivamente la ficha roja de cuenta que es una solicitud de detención de una persona sin que diga específicamente los elementos de prueba, los actos o relacionando los actos que se le imputan como delitos, ¿verdad? Y entonces, pues no sabemos realmente todavía hasta la fecha sobre cuáles son los puntos y cómo está fundada la supuesta orden de detención que se aplicó al licenciado Ancira. Entonces, la Procuraduría, o más bien la Fiscalía ahora, tiene la obligación en 40 días de presentar la solicitud de extradición. En principio nosotros se negó no se aceptó la extradición, ¿verdad? Estamos diciendo que incluso pues no se cometió delito alguno y que no hemos en ninguna forma incurrido en ninguna falta que pudiera considerarse delito. No podemos definir ahorita todavía hasta esta fecha una estrategia hasta que no tengamos conocimiento exacto de cuáles son los actos y puntos que se le están imputando al señor Ancira para poder llevar a cabo la defensa. Entonces, licenciado, sí, no, en principio lo escucho. En principio, los jueces de allá de España, pues negaron la libertad provisional porque, pues no tienen los elementos para decir te suelto en este instante. Es decir, simplemente lo detienen hasta que no tienen el expediente completo, entonces se analizan, ¿verdad?, la posibilidad de que tenga una libertad sujeta obviamente a arraigo en el país, ¿verdad?, para atender el proceso de extradición. Consideramos que se va a lograr eso en un futuro, hasta en tanto, cuando llegue específicamente la solicitud de extradición y nosotros ofrezcamos pruebas y obviamente desvirtuemos los puntos de la extradición. Entonces, siendo la 1:07, licenciado, no se sabe ni siquiera los delitos que se le acusan al licenciado Ancira. Se hablaba de cohecho, se hablaba de enriquecimiento. Sí, se hablan de muchas cosas. Lavado de dinero. Sí, se habla de muchos delitos y de muchas cosas, pero otra vez, cuando se hace una denuncia o se le imputa a alguien, se tiene que decir cuál fue el acto específico que genera el delito y qué pruebas tienes para efectos de acreditar ese delito. Esto es lo que no conocemos. Pues se puede decir que es cohecho, se puede decir que es lavado de dinero, se puede decir que vendí una planta chatarra, como lo están diciendo los periódicos, situación que evidentemente no es así porque hay un avalúo del Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales, que fue la que autorizó la compra, y nosotros recibimos la cantidad que dice el avalúo. De ahí yo creo que no se desprende ningún delito. Pues si el mismo instituto es el que evalúa la cosa, pues el hecho de que con posterioridad digas, es que no me sirve, es que no sé qué, bueno, pues tú compraste conforme a lo que está ahí y conforme a la relación que se dijo en el avalúo y conforme a una empresa en marcha, y ahí está. Entonces, es que si no tenemos conocimiento exacto de esos puntos, pues no podemos hacer una defensa, ¿verdad? Bueno, entonces se está especulando. Las cuentas se están descongelando propiamente en Altos Hornos de México, licenciado. Sí, a partir de ayer en la tarde comenzaron tarde noche, y hoy en la mañana también ya se ha continuado con el descongelamiento de cuentas. Ya la gran mayoría ha sido descongelada, ¿verdad? Y ya no están permitiendo continuar con la operación. A mí me parece muy criticable de parte de la autoridad, pues hombre, el llevar a cabo congelamiento para generar daños a una persona que ni siquiera tiene nada que ver en la venta de esa planta, porque el que vendió los activos fue una empresa que se llama Nitrogenados, que si bien es cierto, es subsidiaria de Altos Hornos, también es una empresa totalmente distinta. Vaya, y entonces lo es muy criticable que se aviente un escopetazo y agarras 100 pájaros y los matas de un trancazo, ¿verdad? Y después dices, me equivoqué y me desisto.
A solicitud también nuestra, el día de ayer solicitamos el levantamiento, entonces ya comenzaron también a levantar el congelamiento de cuentas. Esto incluso está determinado por la Corte. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que todas estas medidas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera son inconstitucionales. Entonces, no sé cuál es el objeto de una autoridad de luchar medidas de este tipo, ¿verdad? Verdaderamente abusivas en el derecho, ¿verdad? Para efectos de presionar a la gente, ¿verdad? Y poner en riesgo sobre todo una empresa con 22,000 trabajadores. Abogado, la información se empezó a filtrar el fin de semana y eso obedece, es lo que se dice, que eso le dio la oportunidad al señor Ancira de salir del país. ¿Por qué está en España entonces el señor Ancira? No, discúlpeme, el señor Ancira ya estaba fuera del país antes. ¿Ya? No fue con motivo de eso. ¿No? Y andaba de negocios directamente o relacionadas con la empresa. Ah, perfecto. Entonces ya estaba en España antes de lo que se había especulado. Así es, así es. Bueno, se hablaba que Altos Hornos de México hizo un depósito millonario a una compañía offshore, como se les conoce, que habría dinero que estaba vinculado a Odebrecht. Esa es otra de las líneas de investigación que está diciendo la Fiscalía. Sin embargo, por ejemplo, en la ficha roja no dicen absolutamente nada de eso. Por eso le digo, es que no sabemos qué es exactamente el punto que se nos está imputando. En definitiva, nosotros estamos muy tranquilos, creemos en la justicia tanto española como mexicana, en la que se apreciará directamente que no existe esto del depósito. Necesitamos ver a qué se refiere, porque nosotros también tenemos muchas relaciones con empresas extranjeras, ¿verdad?, en las que no solamente solicitamos servicios, sino que también son proveedores, etcétera, y no sé cuál es exactamente el tema. Tienen que exigir específicamente la Procuraduría, que son los que están acusando, por las pruebas respectivas a eso. Abogado, ¿quién está asesorando en España al señor Ancira? Dicen que un abogado que no pierde nunca un pleito en extradiciones. Es el doctor Ismael Oliver Romero. Ismael Oliver, sí. Sí, Ismael Oliver Romero, excelente abogado, buen amigo, compañero, y es una gente con mucha experiencia en esta materia de extradición. Abogado, por último, entonces, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Porque creo que el gobierno de México tiene 45 días para preparar una extradición. ¿Qué va a pasar con el futuro jurídico del señor Ancira? Pues ahorita, de momento, va a tener que estar detenido hasta que en tanto no se haga la solicitud de extradición, y ya estando dentro de esa solicitud de extradición, se fija una audiencia en la que nosotros ofrecemos pruebas, establecemos si existió o no existió el delito, o si lo reconocemos o no lo reconocemos, que obviamente no. Insisto que estamos tranquilos y desacreditaremos por efectos de que España analice si realmente hubo delito también, si procede o no la extradición. Licenciado, volvemos a platicar con usted en cuanto vaya avanzando este proceso. ¿Nos permite hablar con usted después? Con todo gusto, faltaba más. Muchísimas gracias, licenciado, y gracias por la confianza en estos medios. Al contrario, es todo lo contrario, gracias por el espacio, muy amable. Muchas gracias al licenciado, muchas gracias al licenciado Jaime René Guerra González, que él es el abogado en México del director de Altos Hornos de México, que está detenido en España, y dice, hasta el momento pues no se sabe cuáles son los delitos que se le están imputando al señor Ancira. Falso que por la filtración que se empezó a manejar el fin de semana él haya huido. Él fue por negocios a España, y bueno, lo que viene es las audiencias y todo lo demás jurídico cuando se empiece a preparar la extradición por parte del gobierno mexicano, y que poco a poco se están descongelando las cuentas de Altos Hornos de México, donde dependen 22,000 trabajadores. Es lo que dice el abogado de el señor Ancira, Jaime René Guerra González. Ya son las 13 horas con 13 minutos.